Título del dictado: una actividad muy eficaz. La semana pasada fuimos a visitar un laboratorio y nos enseñaron muchas cosas. Punto y seguido. Hoy hemos hablado en clase de la experiencia. Punto y seguido. Yo he contado con sencillez que me impresionó observar el ala de una mariposa en el microscopio. Punto y coma. Se veían con claridad su estructura y sus colores. Punto y seguido. Beatriz ha hablado de la cantidad de recipientes diferentes que había y de la utilidad de cada uno de ellos. Punto y seguido. David nos ha explicado lo que aprendió sobre cómo introducir con seguridad sustancias en un matraz, para poder observar su reacción al calentarlas. Punto y seguido. Ha sido todo muy interesante. Punto y seguido. Los experimentos son mi debilidad. Punto final. Título del dictado: una actividad muy eficaz. La semana pasada fuimos a visitar un laboratorio y nos enseñaron muchas cosas. Punto y seguido. Hoy hemos hablado en clase de la experiencia. Punto y seguido. Yo he contado con sencillez que me impresionó observar el ala de una mariposa en el microscopio. Punto y coma. Se veían con claridad su estructura y sus colores. Punto y seguido. Beatriz ha hablado de la cantidad de recipientes diferentes que había y de la utilidad de cada uno de ellos. Punto y seguido. David nos ha explicado lo que aprendió sobre cómo introducir con seguridad sustancias en un matraz, para poder observar su reacción al calentarlas. Punto y seguido. Ha sido todo muy interesante. Punto y seguido. Los experimentos son mi debilidad. Punto final. Título del dictado: una actividad muy eficaz. La semana pasada fuimos a visitar un laboratorio y nos enseñaron muchas cosas. Punto y seguido. Hoy hemos hablado en clase de la experiencia. Punto y seguido. Yo he contado con sencillez que me impresionó observar el ala de una mariposa en el microscopio. Punto y coma. Se veían con claridad su estructura y sus colores. Punto y seguido. Beatriz ha hablado de la cantidad de recipientes diferentes que había y de la utilidad de cada uno de ellos. Punto y seguido. David nos ha explicado lo que aprendió sobre cómo introducir con seguridad sustancias en un matraz, para poder observar su reacción al calentarlas. Punto y seguido. Ha sido todo muy interesante. Punto y seguido. Los experimentos son mi debilidad. Punto final. Título del dictado: una actividad muy eficaz. La semana pasada fuimos a visitar un laboratorio y nos enseñaron muchas cosas. Punto y seguido. Hoy hemos hablado en clase de la experiencia. Punto y seguido. Yo he contado con sencillez que me impresionó observar el ala de una mariposa en el microscopio. Punto y coma. Se veían con claridad su estructura y sus colores. Punto y seguido. Beatriz ha hablado de la cantidad de recipientes diferentes que había y de la utilidad de cada uno de ellos. Punto y seguido. David nos ha explicado
lo que aprendió sobre cómo introducir con seguridad sustancias en un matraz, para poder observar su reacción al calentarlas, punto y seguido. Ha sido todo muy interesante, punto y seguido. Los experimentos son mi debilidad, punto final. Título del dictado: una actividad muy eficaz. La semana pasada fuimos a visitar un laboratorio y nos enseñaron muchas cosas. Punto y seguido. Hoy hemos hablado en clase de la experiencia. Punto y seguido. Yo he contado con sencillez que me impresionó observar el ala de una mariposa en el microscopio. Punto y coma. Se veían con claridad su estructura y sus colores. Punto y seguido. Beatriz ha hablado de la cantidad de recipientes diferentes que había y de la utilidad de cada uno de ellos. Punto y seguido. David nos ha explicado lo que aprendió sobre cómo introducir con seguridad sustancias en un matraz, para poder observar su reacción al calentarlas, punto y seguido. Ha sido todo muy interesante, punto y seguido. Los experimentos son mi debilidad, punto final. Título del dictado: una actividad muy eficaz. La semana pasada fuimos a visitar un laboratorio y nos enseñaron muchas cosas. Punto y seguido. Hoy hemos hablado en clase de la experiencia. Punto y seguido. Yo he contado con sencillez que me impresionó observar el ala de una mariposa en el microscopio. Punto y coma. Se veían con claridad su estructura y sus colores. Punto y seguido. Beatriz ha hablado de la cantidad de recipientes diferentes que había y de la utilidad de cada uno de ellos. Punto y seguido. David nos ha explicado lo que aprendió sobre cómo introducir con seguridad sustancias en un matraz, para poder observar su reacción al calentarlas, punto y seguido. Ha sido todo muy interesante, punto y seguido. Los experimentos son mi debilidad, punto final. Título del dictado: una actividad muy eficaz. La semana pasada fuimos a visitar un laboratorio y nos enseñaron muchas cosas. Punto y seguido. Hoy hemos hablado en clase de la experiencia. Punto y seguido. Yo he contado con sencillez que me impresionó observar el ala de una mariposa en el microscopio. Punto y coma. Se veían con claridad su estructura y sus colores. Punto y seguido. Beatriz ha hablado de la cantidad de recipientes diferentes que había y de la utilidad de cada uno de ellos. Punto y seguido. David nos ha explicado lo que aprendió sobre cómo introducir con seguridad sustancias en un matraz, para poder observar su reacción al calentarlas, punto y seguido. Ha sido todo muy interesante, punto y seguido. Los experimentos son mi debilidad, punto final. Título del dictado: una actividad muy eficaz. La semana pasada fuimos a visitar un laboratorio y nos enseñaron muchas cosas. Punto y seguido. Hoy hemos hablado en clase de la experiencia. Punto y seguido. Yo he contado con sencillez que me impresionó observar
el ala de una mariposa en el microscopio, punto y coma. Se veían con claridad su estructura y sus colores, punto y seguido. Beatriz ha hablado de la cantidad de recipientes diferentes que había y de la utilidad de cada uno de ellos, punto y seguido. David nos ha explicado lo que aprendió sobre cómo introducir con seguridad sustancias en un matraz, para poder observar su reacción al calentarlas, punto y seguido. Ha sido todo muy interesante, punto y seguido. Los experimentos son mi debilidad, punto final. Título del dictado: una actividad muy eficaz. La semana pasada fuimos a visitar un laboratorio y nos enseñaron muchas cosas. Punto y seguido. Hoy hemos hablado en clase de la experiencia. Punto y seguido. Yo he contado con sencillez que me impresionó observar el ala de una mariposa en el microscopio, punto y coma. Se veían con claridad su estructura y sus colores, punto y seguido. Beatriz ha hablado de la cantidad de recipientes diferentes que había y de la utilidad de cada uno de ellos, punto y seguido. David nos ha explicado lo que aprendió sobre cómo introducir con seguridad sustancias en un matraz, para poder observar su reacción al calentarlas, punto y seguido. Ha sido todo muy interesante, punto y seguido. Los experimentos son mi debilidad, punto final. Título del dictado: una actividad muy eficaz. La semana pasada fuimos a visitar un laboratorio y nos enseñaron muchas cosas. Punto y seguido. Hoy hemos hablado en clase de la experiencia. Punto y seguido. Yo he contado con sencillez que me impresionó observar el ala de una mariposa en el microscopio, punto y coma. Se veían con claridad su estructura y sus colores, punto y seguido. Beatriz ha hablado de la cantidad de recipientes diferentes que había y de la utilidad de cada uno de ellos, punto y seguido. David nos ha explicado lo que aprendió sobre cómo introducir con seguridad sustancias en un matraz, para poder observar su reacción al calentarlas, punto y seguido. Ha sido todo muy interesante, punto y seguido. Los experimentos son mi debilidad, punto final. Título del dictado: aprendiz de inventor. Muchachos, saludad a Esteban, vuestro nuevo compañero, punto y seguido. Una vez, cuando tenía 10 años, arregló una impresora sin dificultad, punto y seguido. Hace poco diseñó un programa para encender el ordenador con su voz, punto y seguido. Además de tenaz, es simpático y agradable, punto y seguido. Seguro que se ganará pronto vuestra amistad, punto final. Título del dictado: aprendiz de inventor. Muchachos, saludad a Esteban, vuestro nuevo compañero, punto y seguido. Una vez, cuando tenía 10 años, arregló una impresora sin dificultad, punto y seguido. Hace poco diseñó un programa para encender el ordenador con su voz, punto y seguido. Además de tenaz, es simpático y agradable, punto y seguido.
Seguro que se ganará pronto vuestra amistad. Punto final. Título del dictado: Aprendiz de inventor. Muchachos, saludad a Esteban, vuestro nuevo compañero, punto y seguido. Una vez, cuando tenía 10 años, arregló una impresora sin dificultad, punto y seguido. Hace poco diseñó un programa para encender el ordenador con su voz, punto y seguido. Además de tenaz, es simpático y agradable, punto y seguido. Seguro que se ganará pronto vuestra amistad, punto final. Título del dictado: Aprendiz de inventor. Muchachos, saludad a Esteban, vuestro nuevo compañero, punto y seguido. Una vez, cuando tenía 10 años, arregló una impresora sin dificultad, punto y seguido. Hace poco diseñó un programa para encender el ordenador con su voz, punto y seguido. Además de tenaz, es simpático y agradable, punto y seguido. Seguro que se ganará pronto vuestra amistad, punto final. Título del dictado: Aprendiz de inventor. Muchachos, saludad a Esteban, vuestro nuevo compañero, punto y seguido. Una vez, cuando tenía 10 años, arregló una impresora sin dificultad, punto y seguido. Hace poco diseñó un programa para encender el ordenador con su voz, punto y seguido. Además de tenaz, es simpático y agradable, punto y seguido. Seguro que se ganará pronto vuestra amistad, punto final. Título del dictado: Aprendiz de inventor. Muchachos, saludad a Esteban, vuestro nuevo compañero, punto y seguido. Una vez, cuando tenía 10 años, arregló una impresora sin dificultad, punto y seguido. Hace poco diseñó un programa para encender el ordenador con su voz, punto y seguido. Además de tenaz, es simpático y agradable, punto y seguido. Seguro que se ganará pronto vuestra amistad, punto final. Título del dictado: Aprendiz de inventor. Muchachos, saludad a Esteban, vuestro nuevo compañero, punto y seguido. Una vez, cuando tenía 10 años, arregló una impresora sin dificultad, punto y seguido. Hace poco diseñó un programa para encender el ordenador con su voz, punto y seguido. Además de tenaz, es simpático y agradable, punto y seguido. Seguro que se ganará pronto vuestra amistad, punto final. Título del dictado: Aprendiz de inventor. Muchachos, saludad a Esteban, vuestro nuevo compañero, punto y seguido. Una vez, cuando tenía 10 años, arregló una impresora sin dificultad, punto y seguido. Hace poco diseñó un programa para encender el ordenador con su voz, punto y seguido. Además de tenaz, es simpático y agradable, punto y seguido. Seguro que se ganará pronto vuestra amistad, punto final. Título del dictado: Aprendiz de inventor. Muchachos, saludad a Esteban, vuestro nuevo compañero, punto y seguido. Una vez,
Cuando tenía 10 años, arregló una impresora sin dificultad, punto y seguido. Hace poco diseñó un programa para encender el ordenador con su voz, punto y seguido. Además de tenaz, es simpático y agradable, punto y seguido. Seguro que se ganará pronto vuestra amistad, punto final. Título del dictado: Aprendiz de inventor. Muchachos, saludad a Esteban, vuestro nuevo compañero, punto y seguido. Una vez, cuando tenía 10 años, arregló una impresora sin dificultad, punto y seguido. Hace poco diseñó un programa para encender el ordenador con su voz, punto y seguido. Además de tenaz, es simpático y agradable, punto y seguido. Seguro que se ganará pronto vuestra amistad, punto final. Título del dictado: En la Feria de los Inventos. Observad que en esta feria exponen una gran cantidad de inventos de calidad, punto y seguido. La verdad es que presenta más de una novedad audaz, punto y seguido. Por el altavoz escucharéis el anuncio de la conferencia sobre las bombillas que tienen la virtud de dar más luz durante mucho más tiempo, punto y seguido. Con estos diseños, la ciudad de Valladolid se encamina hacia la prosperidad, punto final. Título del dictado: En la Feria de los Inventos. Observad que en esta feria exponen una gran cantidad de inventos de calidad, punto y seguido. La verdad es que presenta más de una novedad audaz, punto y seguido. Por el altavoz escucharéis el anuncio de la conferencia sobre las bombillas que tienen la virtud de dar más luz durante mucho más tiempo, punto y seguido. Con estos diseños, la ciudad de Valladolid se encamina hacia la prosperidad, punto final. Título del dictado: En la Feria de los Inventos. Observad que en esta feria exponen una gran cantidad de inventos de calidad, punto y seguido. La verdad es que presenta más de una novedad audaz, punto y seguido. Por el altavoz escucharéis el anuncio de la conferencia sobre las bombillas que tienen la virtud de dar más luz durante mucho más tiempo, punto y seguido. Con estos diseños, la ciudad de Valladolid se encamina hacia la prosperidad, punto final. Título del dictado: En la Feria de los Inventos. Observad que en esta feria exponen una gran cantidad de inventos de calidad, punto y seguido. La verdad es que presenta más de una novedad audaz, punto y seguido. Por el altavoz escucharéis el anuncio de la conferencia sobre las bombillas que tienen la virtud de dar más luz durante mucho más tiempo, punto y seguido. Con estos diseños, la ciudad de Valladolid se encamina hacia la prosperidad, punto final. Título del dictado: En la Feria de los Inventos. Observad que en esta feria exponen una gran cantidad de inventos de calidad, punto y seguido. La verdad es que presenta más de una novedad audaz, punto y seguido. Por el altavoz escucharéis el anuncio de la conferencia sobre las bombillas que tienen la virtud de dar más luz durante mucho más tiempo, punto y seguido. Con estos diseños, la ciudad de Valladolid se encamina hacia la prosperidad,
Punto final. Título del dictado en la Feria de los Inventos. Observad que en esta feria exponen una gran cantidad de inventos de calidad. Punto y seguido. La verdad es que presenta más de una novedad audaz. Punto y seguido. Por el altavoz escucharéis el anuncio de la conferencia sobre las bombillas que tienen la virtud de dar más luz durante mucho más tiempo. Punto y seguido. Con estos diseños, la ciudad de Valladolid se encamina hacia la prosperidad. Punto final. Título del dictado en la Feria de los Inventos. Observad que en esta feria exponen una gran cantidad de inventos de calidad. Punto y seguido. La verdad es que presenta más de una novedad audaz. Punto y seguido. Por el altavoz escucharéis el anuncio de la conferencia sobre las bombillas que tienen la virtud de dar más luz durante mucho más tiempo. Punto y seguido. Con estos diseños, la ciudad de Valladolid se encamina hacia la prosperidad. Punto final. Título del dictado en la Feria de los Inventos. Observad que en esta feria exponen una gran cantidad de inventos de calidad. Punto y seguido. La verdad es que presenta más de una novedad audaz. Punto y seguido. Por el altavoz escucharéis el anuncio de la conferencia sobre las bombillas que tienen la virtud de dar más luz durante mucho más tiempo. Punto y seguido. Con estos diseños, la ciudad de Valladolid se encamina hacia la prosperidad. Punto final. Título del dictado en la Feria de los Inventos. Observad que en esta feria exponen una gran cantidad de inventos de calidad. Punto y seguido. La verdad es que presenta más de una novedad audaz. Punto y seguido. Por el altavoz escucharéis el anuncio de la conferencia sobre las bombillas que tienen la virtud de dar más luz durante mucho más tiempo. Punto y seguido. Con estos diseños, la ciudad de Valladolid se encamina hacia la prosperidad. Punto final. Título del dictado en la Feria de los Inventos. Observad que en esta feria exponen una gran cantidad de inventos de calidad. Punto y seguido. La verdad es que presenta más de una novedad audaz. Punto y seguido. Por el altavoz escucharéis el anuncio de la conferencia sobre las bombillas que tienen la virtud de dar más luz durante mucho más tiempo. Punto y seguido. Con estos diseños, la ciudad de Valladolid se encamina hacia la prosperidad. Punto final.